Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo de la hora y el lugar en que nos vean. Este es otro capítulo más de Diálogos a Ciegas. Y para mí es un honor poder tener a la doctora Alexandra Núñez Zabal Ansalud. Un placer, doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. También para mí es un gran honor poder estar en tu programa, Virginia, y gracias por la invitación. Claro que sí, doctora. Me gustaría que pudiésemos entrar en materia para poder aprovechar todo el tiempo que tenemos. Y lo primero que me gustaría comenzar conversando con usted es, ¿de dónde nace Ansalud? ¿De dónde sale Ansalud? ¿Por qué sale Ansalud? Ok, bueno, en principio te cuento que Ansalud nació en Venezuela, en la isla de Margarita, específicamente donde todavía sigue prestando servicios de salud mental, por la necesidad que había en la región insular de que hubiese un centro de salud mental, ¿verdad? Porque no había. Los pacientes con algún tipo de patología tenían que viajar a tierra firme, ya fuese a través de avión o de barco o de ferry. Y eso, por supuesto, limitaba muchísimo la ayuda que pudieran recibir los pacientes o las personas aquejadas de algún tipo de trastorno. También empezamos a atender personas con problemas de adicción. Y entonces, bueno, hasta el día de hoy tenemos ya 13 años en la isla de Margarita, estamos prestando ese servicio y luego hace 9 años, justamente este mes, el día 22 de marzo, cumplimos 9 años aquí, muy contentos en República Dominicana, prestando también este tipo de servicios iguales, como otra hermanita menor de Ansalud Venezuela. Ok, como quien dice, una sucursal. Tal cual. Pero sí, ya sí. Rompiendo todas las barreras. Y con identidad propia, porque entonces estamos mixtos en lo que es la parte de los recursos humanos, que me encanta el trabajo con los dominicanos, nuestros médicos psiquiatras son dominicanos, los enfermeros que trabajan acá con el plan de internamiento y que cuidan a los pacientes son dominicanos. Todo el mundo, o sea, aquí la cocinera la cocinera es venezolana y hay otra dominicana, entonces es muy, muy lindo porque hemos hecho una gran familia. Eso me alegra bastante porque también soy venezolana y me llena de mucho orgullo conocer personas como usted, doctora. Gracias. Y que esté aportando a la sociedad, al país del país que nos acogió. Exactamente, entonces, eso sí. es muy importante. Nuestra segunda tierra. Por supuesto, por supuesto. Como le decía, que me llena de mucho orgullo que de la tierra que nos ha recibido, pues estemos contribuyendo para su mejoría a nivel social y a nivel de salud mental, que es muy importante también. Entiendo que no hay salud física completa si no hay una salud mental. Totalmente. Sin salud mental no hay salud. Exactamente. Tomando en cuenta esto, doctora, yo quisiera que conversáramos sobre un tema que es de mucha relevancia actualmente en la República Dominicana, ya que es el segundo país con la mayor cantidad de casos de violencia de género en toda la región. Esto quiere decir que al menos 2.4 mujeres son asesinadas con relación, de 100.000 mujeres, 2.4 son asesinadas por cada día. Y esto es una cifra bastante alarmante. Y la realidad es que yo fui víctima de esto. Mi idea es poder conversar con ustedes para poder dar un contexto a la sociedad de cómo se pueden dar estos casos o qué ocurre en estos casos, ya que todos son diferentes. Voy a tomarme el atrevimiento, ya me pedí permiso a mí misma, de ponerme de ejemplo para poder hilar un poco entre las preguntas que quiero hacerle y que el público pueda entender más o menos de qué va el apoyo psiquiátrico, tanto para víctimas como para victimarios. Bien, entonces, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿tiene experiencia tratando estos casos de violencia? Sí, en realidad en Venezuela yo fui parte de una fundación que sigue también en vigencia en la isla de Margarita, que se llama Nueva Mujer Margarita y que es especialista en tratar casos de violencia de género y era parte del equipo. En ese momento yo era la médico psiquiatra de allá, pero también trabajábamos con especialistas, por ejemplo, en legalmente, especialistas en violencia de género, teníamos abogados, teníamos trabajadores sociales, psicólogos clínicos y obviamente la parte psiquiátrica, donde no solamente trabajábamos con la víctima, sino también tratábamos de ayudar al agresor. Intentábamos también, que eso fue una parte que no quedó concluida lamentablemente, de tener y de formar casas de acogida, que eso es muy importante porque muchas veces la víctima no tiene a dónde irse en primera instancia, porque estamos diciéndole, bueno, mira, salte de ahí,
tu Pero, vida corre peligro, pero ¿a dónde me ¿dónde voy? se va? Entonces ahí es parte del ciclo que sabemos que ella entra en un ciclo de la violencia donde su propia condición no le permite Permite poder tomar las salir. medidas. Eso es muy importante porque una de las causas, una de las razones por las que yo estoy realizando este podcast y conversando hoy con usted es porque muchas veces se le puede dar algún tipo de solución a la víctima, pero a veces se escapa de la realidad de la misma. Totalmente. Y que muchas veces la víctima no tiene a dónde retirarse. Sí, no O tiene dónde, recursos. exactamente, Sí, sí. exactamente. Esto lo menciono porque también se sabe que la violencia no tiene ni color, ni situación migratoria, ni distinción socioeconómica. La violencia puede atacar o puede tocar la puerta de cualquier persona, sea hombre o mujer. Sí, Sea y hombre o además mujer. que puede entrar de una manera bastante inadvertida, porque la violencia también tiene diferentes grados y se da en diferentes contextos. Entonces puede ser que empiece de una manera muy sutil, ¿verdad? Y posteriormente la víctima, de acuerdo también Personalidad. exactamente, a las características de personalidad y a su historia. Okay. Porque si esa mujer, por ejemplo, ha estado sometida desde la infancia a un hogar donde los niveles de agresividad hacia ella o hacia el contexto eran, imagínate tú una escala de 0 a 10, donde 10 ya sea pues lo más grave. Agravante, sí. Y esa mujer estuvo en un contexto donde la violencia era 3, para ella es normal, en el contexto donde esté, luego cuando crece, que la traten de modo 3. Ella no va a reaccionar quizás ni siquiera en el 4, ni siquiera en el 5. Va a tener que llegar al 6 para darse cuenta y decir, ¿será que me están agrediendo? Entonces, de alguna manera, la violencia se va metiendo por las rendijas psicológicas y en la vida de la mujer sin darse cuenta, hasta que llega un momento donde de repente ha ido minando su autoestima, porque la violencia es inversamente proporcional a la autoestima de la víctima. Okay. Entonces, digamos, mientras más violencia, menor vamos autoestima. trabajando con menos autoestima. Entonces, llega un momento donde la mujer realmente no puede. La gente pregunta, ¿pero por qué no sale de ahí? Es que realmente está paralizada. O sea, el agresor, la gente se pregunta, ¿por qué lo hace? Porque puede. Es simple, la respuesta es porque puede, porque no hay nadie que le ponga límite, no solamente la mujer no le puede poner límite, sino ni siquiera en la sociedad, a veces él queda impune. Exactamente, esto es un tema que también quiero que sepa que perdone que le interrumpa un poco, esta conversación es muy importante para mí, por mi situación de víctima. Y es que es cierto, muchas personas se preguntan o me preguntan directamente por qué yo no salí. De hecho, la consecuencia es que por yo intentar salir, es que me sucede lo que me sucede. Que ahí va otro tipo de violencia, que no es la que usualmente estamos acostumbrados. Yo hacía una pregunta a todas las personas que me hablan del caso. Es que cuando piensas en violencia, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Un golpe. Cuando se habla de violencia, ¿qué es lo primero que se ocurre? Un insulto. Pero ¿y qué pasa con el tipo de violencia que no golpea ni insulta, sino que también es igual de peligrosa, como fue la que me sucedió a mí? Y que también influye mucho mi factor ambiental o mi contexto social en el que yo crecí, me desenvolví y características de mi personalidad y cómo yo me relaciono con el sexo opuesto por un abandono de padre. Y cómo el victimario se relaciona con las mujeres por una situación de contexto y situaciones que no son tan agradables quizá para el desarrollo de un niño. Tomando esto en cuenta, me gustaría que nos pudiese decir cuáles son esas características quizás más predominantes entre víctimas, que sabemos que no todos los casos son iguales, pero que quizá haya alguna característica que se pueda repetir. Y también en los casos de los victimarios o de los agresores. Bueno, fíjate, tenemos a grandes rasgos, ¿ok? Porque no podemos individualizar y decir, bueno, es que aquí todo el mundo, no. O sea, hay que, digamos, de alguna manera hay como que generalizar
sin perder el contexto de lo que rodea a cada víctima. Claro. Pero en general, vamos a hablar de que la persona puede tener baja autoestima. O el victimario ya ha ido sembrando en esta persona a través de la descalificación, a través de la violencia, porque acuérdate que hay muchos tipos de violencia, no nada más la física. Está la psicológica, está la social, la va aislando de su entorno, la va insultando, la va descalificando, humillando, la ofende, y va esto haciendo mella en la autoestima de esta mujer. ¿Ok? Posteriormente a lo mejor le quita el dinero, a lo mejor ella es la que produce el dinero, pero él es el que controla el dinero, las finanzas, ¿ok? Entonces, digamos, va haciendo todo un contexto donde esta mujer realmente tiene la autoestima muy baja. Y si eso se une a que hay una dependencia emocional, porque es como también paradójico, ¿cómo va a tener esta mujer una dependencia emocional? Bueno, por muchas características inclusive de su personalidad, tenemos inclusive lo que es el síndrome de Estocolmo, que es muy frecuente, y luego podemos conversar un poco más acerca de eso, pero hay muchas razones por las cuales la víctima justifica el hecho de estar al lado de una persona que la violente, ¿no? A lo mejor fue que yo no hice esto cuando debía hacerlo, o a lo mejor yo fui la que provoqué que él tuviera esta reacción, o a lo mejor, entonces empieza toda esta cantidad de dudas que envuelven la vida de la víctima a hacer mella en su autoestima y aumenta la dependencia. Probablemente otros factores que esta mujer haya tenido en su infancia, como tú lo nombraste en relación a tu caso, un contexto donde se normalizaba un tipo de violencia y de alguna manera era normal que le dijeran a la niña tonta, pero es que claro, siempre te equivocas, y la niña va creciendo con esa idea de sí misma. Claro y que con sí. que es las personas, imagínate, las imágenes parentales, que son los que ella tiene de modelo, de referencia, son los que principalmente le están haciendo sentir que ella no es capaz de hacer algo, entonces de alguna manera eso queda como una referencia en su mente, ¿no? Perdone que le interrumpa, que incluso es bastante interesante esto que cuenta, porque la realidad es que niños que no son autogestionados, criados, o que no se les enseña a identificar sus emociones, al final se convierten en adultos rotos. Totalmente. Adultos y rotos. Probablemente sea el que violenta. Exactamente. Ya sea, porque es importante saber esto, que a veces los roles se cambian. Sí. La víctima a veces se convierte en victimario y el victimario en víctima. O sea, esto no es tan rígido. Sin Exacto. embargo, normalmente, esto es importante, está el triángulo de la violencia, donde está el poder, el control y la violencia. Entonces, la persona que mayor poder y control tiene es la que más ejerce violencia. Normalmente es así. Bueno, con respecto a la pregunta que estábamos hablando, también se ve con mucha frecuencia que las mujeres puedan tener algún tipo de patología o de sufrimiento emocional. A lo mejor no llega a un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, pero puede tener a lo mejor el inicio de un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, depresión, inclusive adicciones. Porque cuando la mujer se siente envuelta en una situación donde no encuentra salida y tampoco conoce cuáles son los recursos que tiene a mano para buscar la ayuda, o no los conoce o le da vergüenza, porque también esa es uno de los síntomas muy característicos de la víctima, buscar ayuda. Entonces se siente, digamos, en un pozo sin fondo y empieza a consumir sustancias, cosa que esto, por supuesto, empeora la situación, la patología que pueda estar iniciando. Entonces, obviamente necesitamos darle a esa mujer un soporte, ¿ok? Un soporte. Entonces, en cuanto al victimario que me comentaste, que quieres saber cuáles son las características en general del victimario, pueden ir desde trastornos de personalidad, caracterizados, por ejemplo, con un narcisismo, una psicopatía, también es muy frecuente. Una persona que tenga poco control sobre sus impulsos puede ejercer la violencia porque no se puede controlar, no sabe autogestionarse. También tenemos las personas que han sido víctimas en su hogar, han sido testigos de la violencia de uno de los padres y
en general pasa como un mecanismo también bastante sui generis, que el niño se alía con el agresor. Ya cuando está un poco más grande, no en la niñez, sino cuando está un poco más grande, empieza, como no tiene todavía muy clara su posición en la familia, ve que el fuerte es el papá, que el que toma decisiones económicas es el papá y la débil es la mamá. Entonces, como un mecanismo de defensa, vemos que puede existir esta alianza del adolescente o niño con el agresor. El agresor. Y posteriormente, ya cuando esta persona forma su núcleo familiar, puede convertirse por identificación de roles con el agresor. Que era mucho lo que usted comentaba con el tema de la normalización. Pasa para víctimas que en algún punto, quizás en su niñez, entorno social o donde se desarrollaba, sufría algún tipo de violencia. También pasa con el victimario. El victimario puede entender en su realidad que lo que está haciendo no está fuera de lo ilógico o de lo burdo o de fuera de la cordura, pero es por lo que siempre ha visto. Y eso hay que hacer una diferenciación ahí. Una cosa es que sea normalizado y otra cosa es que sea bueno. Exactamente. Que no siempre lo que está normalizado es lo que está bien. Así es, y además que estamos en una sociedad violenta. Sí, por supuesto. O sea, estamos en una sociedad que te impulsa indirectamente o directamente a ser violento y a admirar los roles de fortaleza, supuestamente. Que son violentos. Que son violentos. Que son violentos. Y descalificar al que es vulnerable. Exactamente. Eso lo he estado notando bastante en estos últimos meses, donde siempre hay una opinión muy marcada donde se justifica el hecho de que alguien intente acabar con la vida del otro. No hay hecho posible en la faz de la tierra que justifique el asesinato de otra persona. No hay. Y lamentablemente eso, lo que tú acabas de hacer, inclusive el caso tuyo, que tú estás haciendo este trabajo tan hermoso, que te felicito. Gracias. Porque además eres muy valiente, porque estás utilizando un medio para visibilizar a la víctima y que esto se destape. Muchas personas no tienen, que lamentablemente hoy no lo pueden contar porque están 3 metros bajo tierra y sus hijos son huérfanos, pero tú estás previniendo que eso pueda sucederle a otras mujeres, cosa que yo te admiro, te felicito, porque en realidad esa es la idea, que tú puedas transformar el dolor de que este hombre te dejó ciega con un tiro que te metió, te dejó ciega, y tú estás haciendo visible, paradójicamente, a través de tu dolor, un hecho que puede ayudar a miles de mujeres y a miles de agresores, porque ¿por qué no? También hay que pensar en el agresor. Sí, claro que sí. Yo hablaba mucho en estos últimos tiempos con varias personas que me han apoyado. La verdad es que he contado con una red de apoyo muy, muy bonita, incluyendo a Manuela. De verdad que ha sido de mucho apoyo para mí. Son temas de conversación. Yo decía, sí, es cierto, yo soy la víctima. Pero es que no existe el cuento de la víctima sin el victimario. Al final, ambos pertenecemos a la sociedad. Ambos son situaciones que hay que tratar, porque a nadie le gusta estar en la posición de la víctima, pero a nadie tampoco le gustaría estar en la posición del victimario. Entonces, yo lo hablaba en un programa, en la primera entrevista que hice, y es que estamos acostumbrados a trabajar o a lidiar con las consecuencias del hecho. ¿Por qué mejor no nos encargamos de averiguar qué es lo que está sucediendo y por qué estos casos se están repitiendo con tanta frecuencia? Mi interés es que esto pueda llegar a alguien y que pueda servirle para poder pedir ayuda, ya sea víctima, sea victimario, esté en el núcleo familiar de ambas personas, pero que la idea es que se evite. Ya hay suficiente violencia en la calle. Lo que está ocurriendo de manera atroz es que se ha minorizado, no sé si es la palabra correcta, se ha desvalorizado el hecho de la vida. Cualquiera cree que puede atentar contra la vida del otro y la realidad es que no es así. Otra cosa que yo he aprendido es que antes de tener cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de hobby, somos personas. Y lo más difícil es enseñar a una persona ser persona.
Me he dado cuenta en esta situación que no hay valores como la empatía, la compasión, la solidaridad y sobre todo el respeto por la situación del otro. Creo que son 4 valores que me gustaría poder impulsar. Eso es lo que... Sí, claro, porque a través de tu trabajo y del trabajo de mucha gente que quizás no hemos podido tener acceso a tiempo, ¿verdad? Porque la idea es poder llegar a prevenir, pues se está sensibilizando a la sociedad, se está haciendo ver algo que es tabú, porque también hay un estigma, ¿no? ¿Cuál es, digamos, cómo es, tú te imaginas cómo es una víctima? Tú te la imaginas pobrecita, chica, achicopaladita, atemorizada, golpeada. Es verdad, esa es una víctima. Pero también puede ser una víctima que es una gerente de un banco. Y es víctima del esposo, el cual la maltrata cuando llega a la casa, el cual utiliza sus pagos para él beneficiarse. A lo mejor él ni trabaja o saca créditos a nombre de ella. Entonces, digamos, está utilizando una violencia patrimonial y económica o financiera en contra de ella. Ella queda de alguna manera endeudada, dependiendo. ¿Y cómo es esto? Pero si la tipa es súper empoderada, que no sé qué. Perdóname, es un ser humano y también tenemos que ayudarla en sus vulnerabilidades. Y trabajar en esa parte ya psicoterapéutica, que es muy importante y fundamental para romper lo que es el ciclo de la violencia. Exactamente, a este punto quería llegar, doctora, y es de dónde se parte para poder salir del ciclo de la violencia. ¿Cuál es el punto de inicio para poder, yo asumo que lo primero quizás es identificar el ciclo de la violencia? Sí, sí, claro. El ciclo de la violencia, vamos a esclarecer un poco de qué se trata, porque Ok. es muy importante y quizás, perdón, muchas mujeres se sienten identificadas en alguna parte de este ciclo, ¿ok? Digamos, la primera parte es la acumulación de tensión. ¿Qué pasa? Estos son como los pequeños detalles diarios. Te metí un empujón, te dije algo, te descalifiqué, agarré tu dinero sin decirte nada. Y la mujer o la víctima va acumulando tensión sin decir nada. Pero por dentro se está creando una especie como de mini volcán, ¿verdad? Ella está ahí guardando, 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 hasta que puede llegar un momento donde ella empieza a emitir alguna queja. Claro. En ese momento de la queja, el victimario puede producir una explosión. Y esa sería la segunda fase del ciclo. Hay una explosión de violencia verbal, física. Le rompe sus cositas, sus adornos, o golpea a uno de los niños, o la golpea a ella directamente, o lo insulta. Y todo esto pasa como una explosión. Posteriormente viene la parte de el arrepentimiento o lo que se llama luna de miel. ¿Dónde es la luna de miel? Él se pide perdón, se da cuenta, le dice que no va a volver a pasar. No va a volver a pasar, se arrodilla, le manda flores y ella entra. Muchas veces lloran. Ajá, sí, claro. Eso está metido dentro del guión. Llorar, arrepentirse, pedir perdón. Tú fuiste la que me provocaste. Porque si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho. Reaccionado de tal forma. Es culpa tuya que yo reaccione así. Él no se puede autogestionar. Entonces, pobrecito. Y obviamente sabemos que todos son los mecanismos para hacer sentir peor a la víctima. Y la víctima cae en la trampa y vuelve a ceder. Entonces viene un periodo de calma. El periodo de calma, digamos, puede ser, dependiendo obviamente de los grados de violencia que esta pareja esté acostumbrada, desde días, meses o horas. Pueden ser horas. En un momento dado, en el mismo día, pueden haber 2 o 3 explosiones y la persona obviamente no sabe qué hacer. Entonces, tú me preguntas en qué momento actuamos. Eso depende de la víctima. La víctima que acude aquí a Salud, por ejemplo, y viene en un momento que han llegado de emergencia, desesperadas, tengo que salir de esta situación porque incluso me quiero matar, porque no encuentro una solución, necesito ayuda. Inmediatamente entonces, por supuesto, a través de los métodos que nosotros utilizamos, lo que es la entrevista, la historia mental, la historia del expediente de la persona, le ofrecemos la ayuda. Pero lo correcto es, en realidad, no solamente que ella busque ayuda en ese momento, sino que luego brindarle todo un apoyo
en el contexto donde esta mujer se encuentra. Por supuesto, va a depender mucho de los factores personales, si tiene independencia económica, por ejemplo, o si la mujer tiene una familia que la apoya y no la juzga, porque pasa mucho. Yo te lo dije que dejaras de salir con ese tipo, que yo me di cuenta desde que te gritó el primer día que lo dejara, tú sabes. Sí. Entonces la familia a veces se puede convertir en un elemento de apoyo o un elemento de aislamiento. Ya la mujer no busca a la familia. Exactamente, porque lo que puede pasar es que no se siente cómoda en un lugar en el que uno no es escuchada, y esto yo lo toco muchas veces también. Hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado. Uno, al tocar el tema de la víctima con la víctima, y dos, saber cuándo dar consejos. Para no generalizar y no decir que todas las veces, pero la gran cantidad de veces que una persona expone sus sentimientos, no siempre es para buscar un consejo, sino para ser escuchadas, que son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué pasa, Virgin? Muchas veces también la víctima no se siente víctima. Ah, sí. Pasa con frecuencia que ella no se ha enterado que es una víctima, sino que ella piensa que todo el mundo le pasa lo mismo que a ella. Y ella nada más de toda la historia recuerda los momentos de luna de miel donde el tipo le dijo que la amaba, que nadie la iba a amar como ella, que no importaba que ella fuera gorda, fea, horrible, pero él igual la adoraba y que no iba a encontrar a nadie que la amara como él. Y ella se acuerda de eso y de alguna manera se reconforta pensando que eso es normal. Ella no se siente víctima. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicarle los grados que tiene, ¿verdad? Por delante. Y decirle, mira, a lo mejor tú has ido naturalizando que él te humille delante de los niños, que él se burle de ti, porque a veces la burla... Te ridiculiza, el exceso, digamos, de confianza de sus límites, por ejemplo, lo que hablamos de la parte del patrimonio. Entonces, todo esto, obviamente, ella no se ha dado cuenta que es víctima. Y cuando ella logra salir de sí y contarlo, y recibe de la afuera una respuesta prejuiciosa, estigmatizada. Seguro él no quería. ¿Qué tú hiciste para que él hiciera eso? Sí. Esa es la principal. La doble victimización, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces tú recibes ya la agresión, ¿verdad?, del victimario, pero entonces vas a una jefatura que pasaba, por lo menos en Venezuela pasaba con mucha frecuencia, iba a hacer una denuncia y el que tomaba la denuncia preguntaba, ¿qué tú hiciste? No, le decía, otra vez, tú vas a venir para acá a decirme que saque al tipo. ¿Yo para qué voy a ir para tu casa a meterlo preso? Sí. Entonces, él, en vez de, señor, usted no está allí para emitir un juicio. Usted su trabajo es este. Su trabajo es, anoto la denuncia y punto, seguimos los canales regulares de protección a la víctima. Claro que sí. Y esto que hablas con que la víctima a veces no se siente víctima, fueron los 3 primeros meses que me tocaron a mí. Yo le hablé con una persona y le decía, yo quiero poder ayudar, quiero poder comunicar lo que está sucediendo. Y decía, pero es que ese discurso de, ay, pobre, o sea, yo no quiero victimizarme. Y me recuerdo como hoy que la persona que me atendió, directora de violencia, me dijo, Virginia, eres una víctima. Exacto, etiquétate. Eres una víctima. No gusta la etiqueta, pero eres una víctima. Y ha sido todo un proceso de entender que sí soy una víctima, mas no soy la culpable. Exacto. De que me hayan intentado asesinar. Exacto. Nada de lo que yo pudiese haber hecho justifica el hecho de. Para nada. Y que suavicen el crimen tan grave como, ¿por qué no te saliste de tu carro? ¿Por qué tú no llamaste a la policía antes? ¿Por qué no negociaste? Porque seguro lo que tú dijiste provocó que él te disparara. Seguro él no quería hacerlo. Así el pobrecito. Sí, claro. Es que tú no entiendes el duelo de su familia. Y mi duelo. Y que también la familia no tomó las medidas, eso es importante. Porque si yo tengo en mi familia una persona que ya se está denunciando, que está con posibilidades de agredir a otra, hay que tomar las medidas urgentes porque es una responsabilidad.
Por de la supuesto, familia, por también. supuesto, por ¿Ves? supuesto que sí. Entonces, hay que también ver hasta dónde uno, como víctima, se ha victimizado porque uno no se ha tomado en cuenta, porque uno no se ha dado el permiso de salir antes a hablar. Pero hay que ver, como dices tú, con responsabilidad, con compasión, con amor propio y no bajo la lupa de la culpabilización, porque con eso no vas a lograr nada. Nada, nada. Eso es lo que estoy trabajando ahora. Quisiera poder hacer más. Quisiera poder pasar casa por casa con un personal, con un equipo, asesoría legal, asesoría psiquiátrica, trabajadora social, psicóloga clínica, y meterme en casa porque así llévame a todo el que sea víctima, hombres o mujeres. Pero la realidad es que no puedo. La manera en la que puedo hacerlo es visibilizando mi caso, que también lo decía, Virginia no es un hecho aislado, es más común de lo que se cree. Lo que pasa es que está tan normalizado que ya no nos escandaliza. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Porque mucho del apoyo, no el apoyo, muchas de las personas que quizás me conocen, pero no están dentro de mi círculo íntimo, es, nada, tocó. Nada tocó, esa expresión para uno como víctima es, sí, gracias por yo sé que esta es mi realidad, pero te puedo asegurar que esta realidad se pudiese haber evitado. La otra cosa que suele comunicarse y lo que suele decirse es que las víctimas tienen que tener cuidado con quién se meten. Sí, lo que pasa es que nadie te dice, hola Alexandra, mucho gusto, mi nombre es Virginia, mire, yo soy capaz de darte un golpe. Yo no sé gestionar mis emociones y si estoy en una época de ira, pues yo puedo darte un disparo en la cabeza. Es que nadie hace eso. Acuérdate que también hay algo que pasa con mucha frecuencia, que el victimario o el agresor es encantador. Sí, claro, es atento. Y todo el mundo dice, wow, no puedo creer que el tipo te trate así. Y como que, pero es que no te imaginas cómo me trata. No, esa eres tú que provocas que salga de él esa parte, pero no creo. Sí, porque, perdona que te interrumpa, hay algo que también como que se lleva mucho al extremo y es la corresponsabilidad que se tiene entre parejas. Sí, yo soy corresponsable de tus emociones y de cómo, y tú, y viceversa, pero yo no soy culpable de que tú actúes de manera agresiva en mi contra. Son dos cosas muy diferentes y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de, tú no eras corresponsable con él. No, espérate. Yo soy corresponsable con él, pero yo también soy responsable de mí. Claro. Y yo no es cierto que voy a someterme en una relación en la que yo soy maltratada por mantener una corresponsabilidad con el otro. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. No es sano. No es sano. Claro. En lo absoluto es sano. Entonces, se está tratando, yo estoy tratando con esto, es que se pueda tratar, o sea, se pueda evitar o identificar para poder erradicar. Yo sé que por ahí hay algo que no. Yo sé que cuando escuchen esto y muchas personas, hombres o mujeres, y entienden cómo va el proceso del ciclo de la violencia, en algún punto se pueden sentir identificados y decidan tomar acción. Que esa es otra cosa. Y que también quiero tratar con usted, que hablábamos, cuando la llamé la primera vez, hablábamos de las famosas red flags. Que eventualmente sí, nadie se despierta un día y dice, hoy es un buen día para golpear, hoy es un buen día para asesinar, hoy yo me preparo un café, leo el periódico y luego le doy golpes a mi pareja. No, eso tampoco sucede. Hay semillitas, hay huellitas que se van dejando paso a paso, día a día, pero también está la otra parte. Cuando la víctima no es capaz de darse cuenta de estas red flags. Cuando la víctima no sabe cómo darse cuenta de estas red flags. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Fíjate, eso que tú acabas de decir es sumamente importante, porque se llama efecto bola de nieve y significa que la persona va dejando, de alguna manera, en el contexto, pequeñas agresiones que se van sumando y llega un momento donde la bola de nieve es tan grande que no se puede echar para atrás. Uh-huh. Entonces, digamos, empieza a lo mejor, mira, no me gustó este café, está muy frío, y se lo deja o se lo tira o la descalifica. Tú no sabes hacer ni un café,
pero al día siguiente le comenta que a lo mejor ella se puso una falda muy corta y le está diciendo algo. Que si una ella quiere palabra. provocar a los demás. Exacto. Entonces, Eso todo típico. esto va en sumatoria. Acuérdate que la violencia es muy importante, que sepamos que siempre va increciendo. Es muy raro que después que la persona te haya descalificado, te haya gritado, te haya dicho algo, nada más te diga, no, ya no te voy a hacer más violencia. No, probablemente después que te descalifica es que viene el empujón. Y entonces va increciendo. De hecho, hay una escala de violencia, Ok. ¿verdad? Que va desde lo más sutil Hasta lo más hasta atroz. lo más atroz, que es el feminicidio. Pero obviamente la mujer, tú dijiste algo bien interesante, me gustaría ir casa por casa brindando esta información a la gente. Lamentablemente no depende de ti. Tú puedes ser una variable que intervenga para que la persona voltee y vea que eso existe. Sin embargo, va a depender de sus propios factores personales, el hecho de que la persona esté preparada para identificarse con alguna de las cosas que tú estás poniendo en este programa y diga, wow, esto me lo hacen a mí. ¿Y qué hago yo con eso? Puede pasar dos cosas, que la persona se deprima y diga, No lo puedo creer. Estoy metida en un círculo de violencia y no lo sabía. Pero empieza a accionar, a pesar de que se siente mal y hay un movimiento interno, empieza a accionar y a buscar ayuda saludable, profesional. Habla con un psicólogo, busca un psiquiatra, busca una amiga que haya pasado por lo mismo, lee, porque ahorita con las redes sociales, que es una de las grandes fuentes de información, lee sucesos que la puedan ayudar a ella a ver cómo es el proceso de lo que es la denuncia, busca ayuda a nivel estatal, busca recursos institucionales para que la ayuden. Obviamente que sabemos que si ya está inmersa en un proceso de violencia tal que no pueda de repente ni siquiera salir de su casa, porque sabemos que hay mujeres que han sido hasta secuestradas En sus propias en casas. su propia casa, que son víctimas de violencia sexual. ¿Por qué? Pero si es el esposo, sí, pero la violó, no fue consensuado. Exacto. Esa relación sexual es una violación. Entonces, óyeme, esta mujer ahí dice, wow, yo formo parte de este enorme número del porcentaje de mujeres violentadas, tengo que hacer algo. Puede ser que esto le dé a ella la semilla o le dé la luz de que las red flags o banderines rojos que se ponen entre el agresor y ella, esto le permita hacer un stop y diga, voy a tomar medidas. Que muchas veces lo hacen de manera muy sutil, digan, por ejemplo, voy al supermercado y realmente lo que van es a buscar ayuda en el Departamento de Violencia de Género del Estado o del municipio donde se encuentren, y meten una mentira, meten una cantidad de mentiras, y el hombre le dice, pero tú te tardaste media hora más yendo al mercado, es que había mucha gente que no conseguía La fila, la guagua, cola. no sé qué, Sí. tú sabes, y todo esto hace que obviamente la persona tenga que hacer una estrategia para buscar ayuda. O lo otro es que se paraliza y dice, yo no puedo hacer nada, yo no tengo los recursos. Ok, esto es bastante... es complejo. Es difícil, pero sí se puede. Yo estoy confiada de que sí se puede. Y otra cosa, ya estamos hablando de víctimas, estamos hablando de victimarios, cuáles pueden ser sus características. Hablemos del factor social y medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación ayudan o no ayudan a víctimas y victimarios? O cómo la sociedad también, porque quienes utilizan los medios de la comunicación al final son personas que pertenecen a un núcleo social. ¿Cómo esto puede estigmatizar más a la víctima y hacer que cualquier otra chica que esté viendo este caso y que quizás lo padece, se retracte aún más de poder dar el paso? Sí, porque, bueno, hablamos anteriormente de la doble victimización, cuando ella pide ayuda y lo que recibe, o cuando expone su caso simplemente, es justificaciones al victimario y no apoyo a ella. Incluso llegan a confundirlo, el gaslighting, ¿será que es verdad? Yo estoy mal, él es el que tiene la razón. Entonces, obviamente, la sociedad puede ayudarte o puede hundirte. Puede ser un factor de riesgo también, porque al invisibilizarla o al omitir o al decir no hablemos de este tema de la violencia de género, por favor, que la gente no vamos a tener rating. Y realmente al final la víctima queda
en cifras oscuras, porque esa cifra que tú hablaste no es la verdadera. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cifras oscuras que no se saben porque la víctima no nunca hace la denuncia. Estas son de los pocos casos que se cuentan, pero están los que no se cuentan por este tipo de situaciones. Y lo sorprendente del caso es, porque yo estoy siendo parte de eso en este momento, es que las principales en atacar a la víctima y justificar al victimario viene siendo del mismo género de uno, Sí. son las mismas mujeres. Sí. Eso es algo que me ha sorprendido bastante. No existe algo llamado la supuesta sororidad. No existe sororidad. No existe la Claro, sororidad. Sí se ha aumentado, pero no es fácil. No. Mira, cuando yo estudiaba medicina, me acuerdo que me sorprendía mucho en las salas de parto que las primeras que eran agresivas con las mujeres que venían a parir eran las obstetras. Y yo era, ya va, pero espérate. Le gritaban, a veces le apretaban la barriguita, vamos, puja, puja. Y le decían las cosas de una manera muy fuerte. De hecho, eso ya está en la ley estipulado como violencia obstétrica. Y yo me acuerdo que luego yo salía y hablaba con mi maestra obstetra, con la que se supone que me tenía que enseñar esa ética y esa delicadeza, y le decía, doctora, ¿pero por qué usted fue tan fuerte con ella? No, porque ella tiene que pujar, ella tiene que saber que el parto duele, pero ya va, usted como mujer tiene que sensibilizarse ante esta mujer que está teniendo el momento más sublime de su vida, Claro. que es tener su bebé. Y claro, y que también es sublime y tú estás en la mayor vulnerabilidad, o sea, no solo física, tú estás completamente desnuda dentro de... Está ahí en manos de esa mujer. Entonces, es alarmante, Sí. es alarmante. Yo, los comentarios que pude ver o me contaron, era de, ay, es que ella... ¿Cómo? Porque tú no respetas el dolor de la familia y sales a victimizarte en las redes sociales. ¿Cómo sales a contar esto? Mejor te hubieses quedado callada. Yo tengo derecho a victimizarme. Claro, claro. Yo tengo derecho a victimizarme. Yo tengo el derecho y el deber como persona de la sociedad y mujer que sufrió una situación de violencia a contarlo. Claro que Esa es mi responsabilidad. Entonces, me causa un poco de gracia cómo estos comentarios vienen de mismas mujeres que creen que no pueden estar dentro de la estadística. Y es un mensaje que quiero dar. O quizás mujeres que sí han estado y que, también. y que se justifican. No lo había pensado, mire, de esa manera. Y es que también volvemos como el punto inicial, que no quieren pertenecer a, pero saben que han estado dentro de los ciclos de la violencia y prefieren por un tema de vergüenza, por un tema de cómo me va a ver la gente, porque sufrí violencia. Porque en la sociedad en la que vivimos y en la sociedad en la que yo vivo, la mujer sufre violencia o el hombre sufre violencia, pero nunca es culpa del agresor, siempre es culpa de la víctima. Entonces, para mí, creo que la razón principal de poder hacer esto es que hay que hacer un stop. Yo creo que hay que tener conciencia antes de publicar y de comentar cualquier cosa que se le ocurra por la cabeza a la gente y tomar en cuenta el respeto que se tiene que tener por cualquier persona. Yo estoy contando una historia que no es la mejor historia, quizá. Que a mí me gustaría decir que yo quedé ciega o baja visión o con una discapacidad visual porque estaba comiendo un chimi y la carne tenía una bacteria y me afectó, pues a mí me encantaría contar eso. Pero es que la realidad no es eso. La única realidad que yo tengo es que simplemente hubo una relación, terminé la relación y la consecuencia de yo salir de esa relación me colocó un disparo. Esa es la única verdad. Que es cruda, fea, difícil, complicada, que no tiene sentido porque es que esa es la otra. Tú dices que él nunca te agredió ni te alzó la voz. ¿Cómo ahora dices que te dio un disparo? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Estás hablando mentiras porque es que tú dices que había 2 armas. ¿Por qué no saliste cuando salió a buscar la otra arma? ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Alessandra, que me decías, hay amnesia postrauma? Yo en todas las entrevistas que doy digo, yo lo último que recuerdo es haber cerrado mis ojos, taparme los oídos. Claro. Y vuelvo y me despierto en la clínica. Y además que tuviste una lesión cerebral. Gracias.
Yo aún al sol de hoy, yo tengo inflamación cráneoencefálica. Todavía al sol de hoy. Pero yo estoy contando mi historia. La que yo vi, hasta el punto en el que puedo recordar. Hasta lo que recuerdas, claro. Quien quiera la versión de la otra parte, bueno, lamentablemente no la hay. No hay testigos. No hay testigos. El único testigo, pues, ya no está en este plano. Y le puedo asegurar a la gente que más que ustedes buscan respuestas, yo las quise primero. Claro, claro. Yo también las quise. Yo también quise saber por qué a mí. Yo también quise saber por qué intentar asesinarme. Yo también quise saber cómo se llegó a este punto. Pero la realidad es que ya hice las paces con respuestas que nunca voy a obtener. La realidad es que no las voy a obtener porque quien me las puede dar ya no está. Y que si estuviese tampoco creo. Sí, quizás en este momento lo que te ayude es a fomentar la prevención para que muchas personas que puedan estar pasando por una situación similar o que no, simplemente que se haga un efecto de multiplicador de prevención de la violencia de género. Y obviamente eres un ejemplo, como vuelvo y te digo, de valentía, de coraje, de trabajo, porque esto pues me consta que tú has estado pendiente de tu trabajo interno y también del trabajo externo. Todo esto te lleva una serie de movimientos para poder visibilizar lo que a ti te cuesta visibilizar. Es así, es así. Alexandra, ya vamos a terminar. Me dejan en los comentarios si quieren una segunda parte con la doctora. Cualquier duda que tengan, que quieran hacer, que quisieran que habláramos en otro capítulo del podcast, pues me los dejan saber y yo invitaré a Alexandra nuevamente para abundar sobre este tema. Para mí es un honor y de verdad te agradezco que me hayas podido brindar este apoyo con temas en los que yo no soy experta, más allá de haber vivido la experiencia. Bueno, tienes un tipo de experticia particular, que lo has vivido. Y gracias, de verdad que gracias. Gracias a ti también, porque a través de esto estamos llegando a muchas mujeres, a muchas personas, incluso hombres, porque también hay que tocar luego el tema de la violencia hacia los hombres, que existe también. Y me alegro mucho de verte recuperada. Yo a través de mi hija, que es amiga tuya, sufrí de alguna manera indirecta todo lo que ella me comentaba. Fue atroz. No hay que descalificar ese sufrimiento que tú viviste hospitalizada y que gracias también a la ayuda de este país pudiste salir adelante. Hay que reconocer que los médicos de este país se portaron a la altura. Tus amigas, tu grupo familiar, o sea, tú, gracias a Dios, tuviste una red de apoyo excelente que la sigues teniendo. Eso es cierto. Entonces, esa es la idea también, mantener ese mensaje de que hay que buscar ayuda y hay que frenar antes de chocar. Exactamente. Ese supuesto dicho de el que se va a, ¿cómo se dice sin la mala palabra? El que se va a destrozar, acelera. Y la idea es poder frenar a tiempo. Poder frenar a tiempo y esto es de alguna manera un freno. Sí. Esta información, además sensibilizar a los medios, sensibilizar a las leyes, a las políticas públicas para que puedan ayudar más a las víctimas. Es así. Muchísimas gracias por sintonizar. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten cualquier duda o pregunta que quieran realizar a la doctora, pues por aquí lo pueden realizar. De igual forma dejaremos las redes sociales de ANSalud y de la doctora Alexandra para que puedan seguir todo el trabajo que realiza a través de allí. Besitos, bye.